Se acabó, señor Salvatierra. Está oficialmente en bancarrota. La frase cayó como un martillo. Adrián Salvatierra no respondió. Frente a él, 3 abogados recogían documentos. 2 ejecutivos evitaban mirarlo. El logotipo de su propia empresa brillaba detrás del vidrio, pero ya no le pertenecía. Su imperio tecnológico había sido intervenido esa misma mañana. Fraude contable. Bloqueo de activos. Demanda colectiva. En menos de 6 horas pasó de ser portada de revistas financieras a convertirse en el hombre que todos querían evitar. Debe abandonar el edificio, repitió uno de los abogados. Adrián se quitó lentamente el saco. Las manos le temblaban. No por miedo. Por incredulidad. Había construido todo desde cero. Había sacrificado familia. Había dormido en oficinas. Y ahora. Ni siquiera tenía acceso a su propio despacho. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el lobby, nadie lo saludó. Nadie se acercó. Los mismos empleados que antes se levantaban al verlo pasar ahora fingían revisar el celular. Ahí entendió lo que realmente había perdido. No era dinero. Era respeto. Caminó hacia la salida con la cabeza baja. Y fue entonces cuando una voz suave rompió el silencio. Señor, espere. Era la limpiadora del turno de tarde. Uniforme sencillo. Carro de limpieza a un lado. Guantes aún puestos. La única persona que no había apartado la mirada. Adrián no sabía que esos segundos serían el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. Horas antes de la intervención, Adrián Salvatierra aún creía que podía salvarlo todo. El desplome comenzó con una auditoría interna que él mismo autorizó, convencido de que demostraría la solidez de la empresa. Pero los números no cuadraban. Inversiones infladas. Reportes alterados por su propio director financiero. El problema no era solo legal. Era público. En cuestión de días, los titulares cambiaron. Imperio tecnológico bajo investigación. Posible fraude millonario. Los inversionistas retiraron capital. La junta directiva activó cláusulas de emergencia. Sus cuentas personales quedaron congeladas. Pero lo que realmente lo quebró fue otra cosa. Su esposa se fue esa misma mañana. No puedo hundirme contigo, le dijo, sin gritar, sin drama. Y se llevó a su hijo. Adrián quedó solo en un departamento que ya no podía pagar. Sin empresa. Sin familia. Sin reputación. Lo único que le quedaba era orgullo. Y ese orgullo fue lo que lo llevó, horas después, a intentar entrar nuevamente a su oficina, aún sabiendo que ya no tenía autorización. Quería demostrar que aún mandaba. Quería que alguien lo mirara con respeto. Pero nadie lo hizo. Ni el guardia. Ni los asistentes. Ni los ejecutivos que antes competían por sentarse a su mesa. Cuando salió del edificio por última vez, no tenía chofer. No tenía automóvil. Ni siquiera tenía efectivo. Solo una carpeta vacía bajo el brazo. Y una pregunta que lo golpeaba por dentro. ¿En qué momento perdió el control? No sabía que la respuesta no estaba en los balances financieros, sino en algo que había ignorado durante años. Y que estaba a punto de escuchar de la persona menos esperada. Adrián no se fue a casa. No tenía a dónde ir. Se quedó sentado en una banca frente al edificio que ya no le pertenecía, viendo cómo otros entraban y salían como si nada hubiera pasado. Su teléfono vibraba sin parar. Mensajes de periodistas. Llamadas de números desconocidos. Notificaciones judiciales. Y entre todo eso, un mensaje de su antiguo socio. Si declaras que todo fue decisión tuya, podemos negociar tu salida. Si no, iremos por todo. Era chantaje. Claro. Directo. Querían que asumiera públicamente la culpa total para proteger a la junta. Si lo hacía, enfrentaría prisión. Si no lo hacía, lo destruirían financieramente hasta dejarlo sin nada.
Adrián miró el edificio una vez más. Durante años había tomado decisiones frías. Había despedido empleados sin mirar atrás. Había exigido resultados sin escuchar historias personales. Ahora estaba en el otro lado. Humillado. Aislado. Descartado. En ese momento, la limpiadora salió por la puerta lateral con su carrito. Se detuvo frente a él. No debería quedarse aquí, dijo con voz tranquila. Adrián soltó una risa amarga. No tengo otro lugar. Ella lo observó unos segundos. Sí lo tiene. Solo que no lo ve. Él la miró por primera vez con atención. No recordaba su nombre. Nunca lo preguntó. Nunca saludó más allá de un gesto automático. Van a culparlo de todo, continuó ella. Ya lo decidieron. Adrián frunció el ceño. ¿Y qué sabe usted de eso? La mujer sostuvo su mirada sin miedo. Limpio la sala de juntas todas las noches. Las paredes escuchan más de lo que creí. El silencio se volvió pesado. Ella sabía cosas. Había oído conversaciones. Acuerdos. Estrategias. Adrián sintió algo que no sentía desde hacía años. Miedo real. Porque por primera vez entendió que el problema no era solo perder dinero. Era perder su libertad. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje nuevo. Firma hoy. Mañana será peor. Adrián apretó el dispositivo con fuerza. Si firmaba, aceptaba la caída. Si no firmaba, desataba una guerra legal que no podía costear. La limpiadora dio un paso más cerca. Si firma, ellos quedan limpios, y usted cargará con todo. Adrián la miró, confundido. ¿Qué haría usted en mi lugar? Ella no respondió de inmediato. Y justo cuando el peso de la decisión parecía insoportable, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué harías tú en su lugar? Déjalo en los comentarios. Adrián bajó la cabeza. El orgullo le decía que peleara. El miedo le decía que firmara. La soledad le decía que nadie lo ayudaría. Y la única persona que aún estaba ahí era la que él nunca había considerado importante. Adrián firmó. No porque creyera que era justo, sino porque estaba cansado. Cansado de pelear solo. Cansado de sentirse observado como un criminal antes de ser juzgado. La conferencia de prensa se realizó al día siguiente. Luces. Micrófonos. Cámaras en vivo. Su antiguo socio habló primero. La empresa lamenta profundamente los errores administrativos cometidos bajo la dirección del señor Adrián Salvatierra. Errores administrativos. Una forma elegante de decir fraude. Adrián escuchaba desde el costado del escenario, con el documento que lo hacía único responsable en la mano. Era el trato. Ellos lo protegían de una demanda penal inmediata. Si él aceptaba públicamente la culpa. Cuando llegó su turno, caminó hacia el podio. Las manos ya no temblaban. Estaban vacías. Asumo la responsabilidad de las decisiones tomadas durante mi gestión, dijo con voz firme. No explicó. No justificó. No señaló a nadie. Las redes explotaron en minutos. El multimillonario arrogante. El empresario que jugó con millones. El hombre que cayó por ambición. En menos de 24 horas perdió lo poco que quedaba de su nombre. Su esposa bloqueó su número. Su hijo dejó de responder mensajes. Los pocos amigos que quedaban desaparecieron. Esa noche durmió en un motel barato a las afueras de la ciudad. Sin asistentes. Sin seguridad. Sin agenda. Solo él, y el eco de todo lo que había construido. Miró el techo durante horas. Pensó en las veces que ignoró advertencias. En las veces que eligió crecimiento antes que ética. En las veces que escuchó más a inversionistas que a personas. Había ganado el mundo. Y lo había perdido en un trimestre. A la mañana siguiente, recibió una notificación oficial.
Investigación penal abierta. Embargo total de bienes. Posible orden de detención preventiva. Ya no era caída económica. Era ruina total. Adrián salió del motel con una mochila pequeña. Lo único que quedaba. Caminó sin rumbo durante horas hasta detenerse frente a un parque vacío. Se sentó. Miró sus manos. Por primera vez en años, no tenía nada que decidir. Nada que firmar. Nada que dirigir. Solo una pregunta lo atravesaba. ¿Quién soy sin el poder? Y en ese punto. Ya no quedaba nada más por perder. Adrián estaba sentado en el parque cuando escuchó pasos conocidos. Levantó la vista. Era ella. La limpiadora. Sin uniforme esta vez. Ropa sencilla. Cabello recogido. Se sentó a su lado sin pedir permiso. No firmó por miedo, dijo con calma. Firmó porque siempre creyó que el dinero lo podía proteger. Adrián no respondió. No tenía energía para defenderse. Ella abrió su bolso y sacó un pequeño dispositivo USB. Las paredes escuchan, repitió. Dentro había grabaciones. Conversaciones completas de la junta directiva planeando cómo usarlo como escudo. Cómo inflar cifras sin que él lo supiera. Cómo activarlo como responsable perfecto si algo salía mal. No soy abogada, continuó. Pero mi hijo sí. Adrián giró lentamente el rostro. ¿Por qué haría esto por mí? Ella sostuvo su mirada. Porque hace años, cuando mi esposo enfermó, usted aprobó un fondo interno que pagó su cirugía. Nunca lo supo. Nunca pidió reconocimiento. Solo firmó. Adrián intentó recordar. Para él fue un trámite más. Para ella, fue todo. Usted no es inocente, dijo ella con honestidad. Pero tampoco merece cargar con lo que no hizo. Adrián sintió algo romperse por dentro. No era orgullo. Era dureza. Por primera vez en semanas, no estaba solo. Horas después, las grabaciones llegaron a la fiscalía. El escándalo cambió de dirección. Investigación ampliada. Allanamientos. Citación a miembros de la Junta. No fue una victoria perfecta. Adrián seguía bajo proceso. Seguía arruinado financieramente. Seguía solo. Pero ya no era el único culpable en la narrativa pública. Semanas después, el juez determinó responsabilidad compartida. Sin prisión preventiva. Con derecho a defensa formal. No recuperó su empresa. No recuperó su fortuna. Pero recuperó algo más difícil. Su identidad sin el poder. Meses después comenzó de nuevo. Consultor independiente. Oficina pequeña. Sin lujos. La limpiadora, María, nunca aceptó dinero por lo que hizo. Ya me pagó hace años, dijo. Adrián entendió entonces algo que nunca había aprendido en los negocios. El verdadero capital no está en los balances. Está en las decisiones que tomas cuando nadie te aplaude. Un año después, Adrián ya no aparecía en portadas de revistas. Pero caminaba tranquilo. María seguía trabajando. Su hijo ahora era abogado junior en un despacho reconocido. La junta directiva enfrentaba procesos legales prolongados. La caída no lo destruyó. Lo redefinió. Si este tipo de historias te toca algo por dentro, suscríbete. Aún quedan muchas verdades por contar. Y si esta historia te dejó algo por dentro, apóyala con un like. Gracias por estar aquí.